Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, un programa de el estudio de la Biblia, de los acontecimientos actuales del mundo conforme a la profecía. Hoy hablaremos de cómo la iglesia cristiana, la iglesia de Jesucristo en el mundo entero, puede detener ese virus. Porque bueno, la iglesia, es quien Dios usa aquí en la tierra para que podamos mover la mano de Dios. Que cuando la mano de Dios se mueve, para algunos es juicio y para otros es justicia. Hemos visto mucho la mano de Dios en este año 2020. Todo juicio es para que haya justicia. Exacto, sí. Porque el hombre está cometiendo mucha injusticia, está robando, está matando, está haciéndole daño al prójimo. Entonces Dios trae juicio, sí, para que en su juicio el hombre se arrepienta de todo lo malo que está haciendo y se convierta en una persona justa. Así es, porque para que Dios haga justicia a alguien, entonces tiene que intervenir. Sí. Y en esa intervención incluye el juicio, incluye también la venganza que es consumada de parte de Dios, para que entonces haya arrepentimiento, haya perdón en la tierra. Y algo muy similar lo tenemos con Faraón, ¿no? En Egipto, con las 10 plagas. Repetidamente dice la Biblia que la mano de Dios, o el brazo extendido de Dios, o la mano fuerte de Dios, iba a doblegar al Faraón. Y entonces vino la mano. Pero por otro lado, la mano también de Dios protegió a Israel, que estaba en Gosén, y ellos tuvieron gracia y favor durante todos estos juicios que se ejecutaron. Israel le fue muy bien. Israel no vivió ninguna plaga. Y ahí es donde vemos que también cuando clamamos la mano de Dios, estamos clamando también la misericordia de Dios, la gracia, el favor de Dios. Entonces, por ello, el único que puede intervenir aquí en la tierra es Dios. Así es. Y la iglesia es quien ahora sí se lo tiene que pedir a Dios. Quien mueve la mano de Dios. Quien mueve la mano de Dios. Por eso la importancia de lo que es la iglesia cristiana. Muchos todavía no conocen lo que es la iglesia, tienen un pensamiento muy distorsionado del concepto de iglesia, creen que la iglesia es una organización religiosa con denominaciones diferentes. Algunos consideran la iglesia como un club social aquí en la tierra, de entretenimiento aquí en la tierra, y no, la iglesia tiene una función esencial en la tierra. El único que puede cambiar las circunstancias de esta pandemia, porque es una pandemia que cubre el planeta Tierra, y los ojos de Dios están en todas las naciones de la tierra. Dios está mirando lo que está pasando en cada país, en cada ciudad, está atento a todo ello. Pero para que Dios intervenga en los asuntos del planeta Tierra, alguien se lo tiene que pedir. El pecador no puede pedírselo a Dios porque es pecador. El pecado aparta al pecador de Dios. Así que solamente aquellos que han resuelto el problema del pecado. A esto vino Jesucristo, a resolver ese problema. Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros los cristianos seguimos a Cristo porque un día resolvimos el problema del pecado, nos apartamos del pecado y clamamos a la salvación en Cristo Jesús. La sangre que Cristo derramó en la cruz nos limpió de todo pecado, hemos recibido el perdón de Dios y ahora Dios nos ha dado su Santo Espíritu para que nos comuniquemos de la tierra al cielo, porque el problema está en la tierra, no en el cielo. Aquí están los problemas económicos, problemas sociales, problemas políticos, problemas religiosos, problemas familiares, todo tipo de problemas. En el cielo no hay ningún problema. Entonces el Espíritu Santo está con nosotros porque Jesucristo ha bautizado a la iglesia cristiana para que a través del Espíritu Santo haya comunicación de la tierra al cielo. Solamente la iglesia puede comunicarse por el Espíritu Santo.
Y cuando la iglesia está mirando los problemas que están sucediendo en la tierra, detrás de cada problema están fuerzas espirituales demoníacas que se están moviendo en cada ciudad, en cada nación. Todo esto es enseñanza de la Biblia, por eso tenemos que aprender de lo que dice la Biblia. Y estas fuerzas espirituales son demonios. Los demonios están atacando cuerpos, matrimonios, familias, autoridades, ciudades, naciones. Alguien tiene que detener a los demonios. Los demonios son astutos. Ellos están provocando todo caos en el mundo natural. Y la iglesia, por el Espíritu Santo aquí en la tierra, tiene el discernimiento para entender que detrás del problema del mundo natural están los demonios. Detrás del conflicto entre un esposo y una esposa, detrás del adulterio, de la fornicación, de la violencia, de tanta muerte, feminicidios. ¿Qué hay detrás de todo lo que vemos en lo natural? Fuerzas espirituales demoníacas. Entonces, allí es donde empieza el trabajo fundamental de la iglesia, porque la iglesia es la única que tiene autoridad espiritual contra los demonios. Por eso, la iglesia tiene una función esencial en la tierra. Si la iglesia no está cumpliendo su función, que es orar y hacer guerra contra los demonios, entonces no habrá solución a los problemas de matrimonios, problemas de ciudades, problemas de naciones. No hay solución a este virus. Por eso tenemos que conocer lo que está registrado en la Biblia, que es un manual que Dios estableció para que el hombre viviera aquí en la tierra. Y el tema de hoy precisamente es guerra espiritual por México contra el coronavirus. Hemos conocido la noticia que ya llegamos en México a un alto contagio, casi 400 y miles, o sea, casi medio millón de personas contagiadas y 50,000 fallecimientos. Mientras el virus ande circulando en México, seguirá habiendo contagio y muerte. Alguien tiene que detener al virus. Y el hombre no ha podido hacer nada en 7 meses de este año 2020. Tenemos que ser objetivos. Han pasado 7 meses, ya estamos en el 8º mes, el mes de agosto, y el hombre no ha podido resolver el problema. Se metió en problemas y no sabe cómo salir del problema. Entonces todos tratan de tener una solución, andan detrás de una vacuna. No hay hasta ahorita una vacuna que pueda solucionar el problema, y los negocios están también allí obrando porque de todo quieren hacer negocios de lo que está sucediendo en estas enfermedades. Por eso la solución no está en el hombre, la solución no la tiene la ONU, la solución no la tienen los gobiernos, la solución no la tiene la ciencia médica. Y quiero poner allí lo que dijo el presidente de la Organización Mundial de la Salud esta misma semana acerca de este virus. Él dijo que no hay solución y quizás nunca la haya. Estas son palabras dichas por el presidente o el director general de la Organización Mundial de la Salud de la ONU. Así que si él está reconociendo que no hay solución y que posiblemente el hombre, la ciencia médica, no encuentre la solución, entonces, ¿qué tenemos que hacer? No vamos a dejar de que este virus siga operando y las familias sigan siendo afectadas. Es allí donde la iglesia debe cumplir su función. Y es allí donde las personas deben conocer la gran importancia de la iglesia en la tierra. Estoy hablando del cuerpo espiritual de Cristo que dejó aquí en la tierra desde hace 21 siglos, que muchos no han entendido la función esencial de la iglesia, y por eso tenemos que ir a la Biblia para entender lo que
tenemos que hacer como cristianos. Si tú eres una persona que ya aceptases a Jesucristo, entonces tú eres parte de la iglesia cristiana aquí en la tierra. Y tu pastor debió haberte enseñado a orar. Lo que primero aprendemos es cómo comunicarnos con Dios en el cielo para que Dios intervenga en nuestros asuntos personales, matrimoniales, familiares, laborales, económicos, sociales, etc. Así que la oración es la esencia misma del cristiano, la esencia misma de la iglesia. Es el pulmón de la iglesia. Hay oración, hay solución. No hay oración, no hay solución. Por eso debemos ser enseñados en la oración, y Jesucristo enseñó el modelo de oración que le conocemos como la oración del Padre Nuestro. Esta oración es un modelo. Si tú eres un cristiano, independientemente de cualquier denominación, debes conocer este modelo. Y si tú no fuiste enseñado en cuanto a la oración de agresividad contra los demonios, Jesucristo dijo, el reino de los cielos sufre violencia, habla de violencia espiritual. Y los valientes, los violentos, aquellos que se violentan contra los demonios, son los que logran obtener resultados en el reino de los cielos. Esto lo conocemos como guerra espiritual. Si tú no has sido enseñado en cómo violentarte contra los demonios y ejercer autoridad y poder contra los demonios, bueno, pues cuando menos en este tiempo puedes hacer la oración del Padre Nuestro, la oración modelo, una oración pasiva, dándole gracias al Señor porque te concede vida, salud, te concede familia, y pedirle a Dios su intervención divina en tu ciudad, en tu nación, y que elimine. El único que puede eliminar este virus es Dios, que Dios elimine este virus. Pero todos aquellos que conocemos de guerra espiritual, que caminamos bajo la unción de lo apostólico y profético, que es la unción para la guerra, entonces tenemos que empezar a librar la buena batalla de fe. Y si hay un país que debemos estar orando, es nuestro propio país, y somos mexicanos, porque México está en el plan profético de Dios. Hay muchas señales que hablan cómo Dios ha contemplado este tiempo para México. Así que cuando estamos viendo esta pandemia y lo que está pasando en el mundo entero, y cómo también en cuanto a los impactos económicos por esta pandemia, vemos que a México le ha ido bien. Las manos de Dios han estado sobre México de una u otra manera, y en cuanto a lo que es la pandemia, vamos caminando. Igual en cuanto a lo que es lo económico, estamos viendo cómo la mano misericordiosa de Dios está sobre nuestro país. Pero necesitamos intensificar la oración, porque estamos entrando ya, es más, ya entramos al 8º mes. El número 8 significa nuevos comienzos. Tenemos que empezar a orar, a hacer guerra a la guerra de Satanás, guerra contra ese virus. Y por eso tenemos que conocer de lo que es la importancia de la guerra espiritual y cómo usar las armas de nuestra milicia. Todo lo contrario que podrá usar el diablo en cuanto a lo que nosotros los cristianos tenemos es el miedo. El miedo es el arma poderosa del diablo. Por eso durante 7 meses el diablo ha extendido el miedo en todo el mundo. Muchos con el miedo están paralizados, están pensando otras cosas y han descuidado la palabra de Dios, han descuidado la verdad de Dios. Muchos han bajado las defensas de su propia vida espiritual, porque nosotros tenemos como arma la fe. Sin fe no podemos agradar a Dios, y la fe viene por medio de
la palabra que recibimos, que guardamos en el corazón y que hablamos. O sea, ponemos en acción la palabra de Dios a través de la boca. Por eso los demonios son reprendidos con nuestra boca. Si nosotros reprendemos demonios, los demonios salen fuera, huyen. Si reprendemos la enfermedad tiene que irse. Pero si nuestra boca no reprende la enfermedad estará allí. Por eso tenemos que conocer la importancia de la fe. Y la fe debe ponerse por obra. Así que todo esto es parte de la guerra espiritual y comenzamos leyendo Efesios capítulo 6, versículo 12. Todo un pasaje que habla. Desde el capítulo 5 empieza a hablar de la familia, donde empieza la guerra, es en la familia. El diablo destruyó el matrimonio de Adán y Eva. Esto fue desde el principio de la creación y por eso dice la Biblia que cuando Adán y Eva procrearon a Caín, ya Caín le pertenecía al diablo. Por el pecado de Adán y de Eva, por el pecado de los padres, el diablo se cobró con el primogénito de la familia. Todo esto está enseñado en la Biblia. Entonces, la maldición entró a la familia de generación en generación. Por eso todo ser humano que nace en la tierra ya nace bajo maldición del pecado cometido por Adán y Eva. La religión no puede solucionar el problema, solamente un cambio de naturaleza, y a esto vino Jesucristo, a cambiarnos la naturaleza. Jesucristo fue Dios encarnado, Dios hecho un ser humano, tomó un cuerpo humano para que en la cruz del Calvario allí derrotara como ser humano al diablo. El diablo fue derrotado por Jesucristo. Pero Jesucristo al tercer día resucitó de los muertos, que es el poder del Espíritu Santo, para dar nacimiento a la iglesia cristiana. Por eso la iglesia nace en el poder de vida de Cristo, en el poder de su resurrección, en el poder y autoridad contra enfermedades, contra pestes, contra plagas, contra muertes, contra la misma obra del diablo. Así que la iglesia es el poder espiritual de Dios en el planeta Tierra. El que tiene esta verdad, el que tiene este conocimiento, se afirmará en fe para poder reprender las obras del diablo, porque el diablo trata de que la persona no conozca esta verdad. El diablo siempre trata de traer del pasado todo lo malo que fuimos, todo pecado que hicimos en años anteriores. El diablo trata de recordárnoslo. Pero si tú sabes quién eres, si tú sabes que la sangre de Cristo ya te limpió de todo pecado, pues el diablo es un bocón. El diablo solamente está tratando de desestabilizar tu fe. Quiere el diablo que entres en el miedo, porque el miedo va a paralizarte en tu fe. Y es lo que ha sucedido en 7 meses. El diablo ha paralizado a muchos cristianos en su fe. Por eso tenemos que activar la fe. En el mes de agosto, 8º mes, tenemos que empezar a librar la buena batalla en la oración de guerra. Durante 7 meses estuvimos confinados en nuestros hogares. En México fueron 5 meses porque el virus llegó en febrero. Entonces, es en el hogar donde debimos haber adiestrado a nuestra familia a la oración. Dios permitió todo esto para que resolviéramos el problema en familia, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, porque la oración todo lo va solucionando. La oración es el poder que Dios libera para la solución de los problemas personales, matrimoniales, familiares. Entonces, lo que hicimos durante 7 meses atrás es resolver problemas de la familia, problemas en el hogar y adiestrarnos para la oración, viviendo en santidad, apartado del pecado
y llenándonos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ahora, al entrar al octavo mes, que es agosto, nos reunamos como hermanos en Cristo, como iglesia cristiana, para que ahora todos los que somos llamados a ser hijos de Dios, hijas de Dios, empecemos la buena batalla por la ciudad, por la nación, por nuestros pueblos, para reprender ese virus, que es un virus territorial, está cubriendo territorios. De pronto vemos cierto brote en algún territorio, puede ser una colonia, puede ser un edificio, puede ser una ciudad, en fin, hemos conocido tanto de esto. Así que tenemos que empezar a hacer oración para echar fuera ese virus, hacer guerra espiritual como iglesia cristiana. No es lo mismo la oración que hicimos en casa, era una oración familiar. Ahora es la oración del cuerpo de Cristo, que es el cuerpo espiritual, hombres y mujeres que han sido comprados con la sangre de Cristo para ponernos de acuerdo, Antes de leer Efesios, vayamos a lo que está escrito en Mateo. Jesucristo dio conocimiento de lo que es el poder espiritual que tendría la iglesia desde el principio. Por eso la iglesia no es un club social en la tierra, no es una organización creada por el hombre, nada tiene que ver con la autoridad natural, es una autoridad sobrenatural, es la autoridad que viene del cielo. Aquí está Jesucristo hablando por primera vez de lo que es la iglesia en Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Es Jesucristo quien da a conocer el concepto de iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este es el concepto que Dios a través de Jesucristo establece en la iglesia en la tierra. Jesucristo dijo, las puertas del Hades, las puertas del infierno no pueden prevalecer ante la presencia de la iglesia. La iglesia está en la tierra para librar a los pecadores de ir al infierno. Tenemos que poblar el cielo y despoblar el infierno. Es el trabajo de la iglesia. Jesucristo dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. El reino de los cielos donde gobierna Jesucristo. Jesucristo en el cielo, nosotros en la tierra. Todo lo que atares aquí en el planeta Tierra, todo demonio que ates, todo virus que ates, toda enfermedad que ates, Dios lo atará en el cielo. Cuando nosotros reprendemos enfermedades, Dios las reprende. Así que nosotros estamos trabajando en común acuerdo con Dios. Dios en los cielos, nosotros en la tierra. Así que nosotros somos los que miramos los problemas en la tierra y hablamos de acuerdo a la autoridad que hemos recibido para echar fuera esos espíritus territoriales. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El Señor Jesucristo más adelante en el capítulo 18 sigue hablando acerca de la autoridad de atar y de desatar, y aquí habla ya del concepto de la reunión entre hermanos. Dice aquí en el capítulo 18, versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Aquí está la autoridad y poder que el Señor ha dado al cristiano en el planeta Tierra.
Cada cristiano forma parte de lo que es la iglesia. Por eso en una ciudad como Villahermosa hay cientos de iglesias congregacionales, iglesias locales que están trabajando en la ciudad. Entonces la suma de todas las iglesias, sean de una denominación o de otra denominación, es lo que hace la iglesia de la ciudad de Villahermosa. Y todos juntos, como hermanos, tenemos que cumplir la función de orar, de atar y de desatar. Si tú, amigo o amiga, no tienes la doctrina de lo que es la enseñanza de guerra espiritual, vuelvo a decirte, ora en la oración modelo de el Padre Nuestro, ora de manera pasiva para pedirle que Dios intervenga en Villahermosa, en Tabasco, en el sureste, en México. Pero si tú estás en una unción de lo apostólico y profético, ejerce ya la autoridad. Tú tienes la autoridad. Lucas, puedes leer Lucas capítulo 10, versículo 19. Allí está la autoridad que tiene el cristiano. Esta autoridad se la dio Jesucristo primero a sus apóstoles y ahora nosotros los cristianos la tenemos. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nada os dañará. Es la autoridad que el Señor ha dado a los hijos de Dios, hijas de Dios. En Jesucristo ya no hay hombre o mujer, todos somos unos porque nos movemos en el Espíritu, somos Espíritu. Y el Espíritu es donde nosotros nos movemos con el Espíritu Santo para ejercer toda autoridad. Lucas 9, allí Jesucristo dio también poder y autoridad. ¿Puedes leer? Lucas 9. 1. 9:1. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Aquí está, les dio poder y autoridad para sanar toda enfermedad, echando fuera demonios. ¿Puedes leer el otro versículo? Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Aquí está la comisión dada por Jesucristo a la iglesia cristiana, a los que somos cristianos. Ir a predicar el evangelio del reino de Dios, echando fuera demonios, sanando a los enfermos. Por eso la iglesia cumple una función fundamental para la paz de una ciudad, para la tranquilidad de una ciudad, para la salud de una ciudad. Y la iglesia debe trabajar de común acuerdo con las autoridades locales. Debemos estar orando por nuestras autoridades, dice la Escritura. Pero debemos conocer cuál es la función de nosotros, los cristianos. Nosotros no estamos aquí como adornos religiosos en una ciudad. No, estamos desempeñando un papel fundamental para que cambien las cosas en la tierra. Por eso en Mateo capítulo 18 volvemos acerca de lo que es la iglesia. La iglesia, ¿cuántas personas deben estar reunidas? ¿Cuántos cristianos deben estar reunidos para tener ya el concepto de iglesia? Dos o tres. Vamos a leerlo. Todo comienza con el concepto del matrimonio. 2, el poder de 2. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Bastan 2 allí, bastan 2 cristianos que se pongan de acuerdo. Bastan 2 personas que se pongan de acuerdo en una colonia para bendecir la colonia y bendecir la ciudad. Hay poder en la oración de 2 cristianos. Una persona cristiana puede vivir en el norte de la ciudad, otra persona cristiana puede vivir en el sur de la ciudad, pero si toman el teléfono y se comunican y entonces dicen uno a otro, ¿por qué no oramos por la ciudad?
Hoy estamos en un tiempo del medio de la comunicación, por medio del teléfono, por medio de las redes sociales. Podemos orar. Estamos viendo el problema de una colonia, el problema de una situación que está sucediendo en nuestra ciudad. ¿Por qué no nos unimos de común acuerdo, nos ponemos de acuerdo para orar por el problema, para que haya solución? Porque el que va a traer la solución es Dios si se lo pedimos. El que pide va a recibir. Así que un cristiano puede estar en una parte de la ciudad, otro en otra parte de la ciudad. No necesitan estar territorialmente juntos. No, ahora con esta forma de comunicarnos, simplemente nos hacemos cercanos por medio del teléfono. Dos que se pongan de acuerdo en la tierra es más que suficiente para empezar a trastornar el reino de Satanás. Y este principio comienza en el matrimonio. Si el esposo y la esposa se ponen de acuerdo, las cosas cambiarán. Por eso durante 7 meses, los primeros 7 meses de este año, Dios ha dado oportunidad a los matrimonios para que vayan poniéndose de acuerdo y que el amor de Dios vaya fluyendo, porque Dios quiere usar a cada familia para bendecir la ciudad y la nación. Así que aquí está escrito en Mateo 18:19, bastan 2 que se pongan de acuerdo. Versículo, ahora sí, 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Allí está la palabra congregación. La iglesia congregacional. Nos congregamos entre hermanos para orar, para ponernos de acuerdo, para atar y desatar. Nos estamos poniendo de acuerdo por los problemas que hay en una ciudad para que Dios intervenga donde está el problema y Dios solucione el problema. Por eso la importancia de la oración congregacional. Así que en el mes de agosto es un mes donde debemos unirnos en oración, ya sea a distancia, ya sea de manera cercana, el vecino con su vecino, si son cristianos, porque tenemos que caminar en santidad. O sea, tenemos que haber limpiado nuestro cuerpo del pecado y estar guiados por el Espíritu Santo si vamos a entrar a la guerra espiritual, porque es una batalla contra seres espirituales. Así que en Efesios capítulo 6, ahora sí vamos a Efesios, la Biblia habla acerca de lo que es la armadura de Dios. Esto es para entrar a la batalla espiritual. El capítulo 5 habla de la familia, porque las batallas empiezan en la familia. El esposo, la esposa, los hijos. Hay que ponerse de acuerdo. Por eso, en este año 2020, en el confinamiento de 7 meses, Dios ha permitido que la familia vaya restaurándose. Entonces, hay o debió haber habido oración en el hogar. Ahora tenemos que orar como iglesia congregacional. Y para eso vamos al capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Allí debemos fortalecernos en el Señor. Se refiere al Señor Jesucristo. ¿Cómo nos fortalecemos en Jesucristo? Leyendo la Biblia, escudriñando la Biblia. La Biblia habla de Jesucristo. ¿Quieres conocer a Jesucristo, el Salvador de las naciones de la tierra? Lee la Biblia. Toda la Biblia habla de Jesucristo. En el Antiguo Testamento no había sido revelado, pero en el Nuevo Testamento ya fue revelado. Así que cuando tú lees el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, te estás llenando del conocimiento de Cristo, la única persona que ha vencido al diablo. Es la única persona que nos puede ayudar aquí en la tierra, donde quiera que estemos. Por eso, al leer la Biblia, nos estamos fortaleciendo en el conocimiento de Cristo. Y al conocer a Cristo,
estamos conociendo a Dios. Dios envió a su Hijo. Su Hijo es la naturaleza de Dios encarnado aquí en la tierra para dar a conocer al Padre, a Dios en los cielos. Jesucristo dijo, si me conocen a mí, conocen al Padre. Así que si tú conoces en primer lugar a Jesucristo, vas a conocer a Dios, el Padre que nos ama. El Espíritu Santo es la manera de comunicarnos con Jesucristo y con el Padre. Leemos la Biblia a través del Espíritu Santo, por eso vuelve otra vez a leer Efesios 3:10, porque 6:10, porque no es solamente fortalecernos en Cristo leyendo las Escrituras, sino que también dice la Escritura. En el poder de su fuerza. Allí está, debemos fortalecernos en el poder de su fuerza, el poder del Espíritu Santo. Entonces, esto es la oración. Dios nos lleva de manera práctica a la bendición que Él tiene para los que crean en Él. Leer la Biblia es una forma práctica de hacerlo. Cualquiera puede leer la Biblia, fortaleciéndose en Cristo. Y mientras oramos, debemos orar conforme a las promesas de las Escrituras. Si oramos, nos fortalecemos en el Espíritu Santo, nos llenamos del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo se manifiesta. Donde hay oración, hay unción. La unción del Espíritu Santo, que es la unción de guerra, es el espíritu de guerra que se manifiesta donde hay una oración. Por eso, la palabra, el conocimiento de la palabra, el estudio de la Biblia, con la oración que hacemos. Por ejemplo, yo leo en Isaías 53, 4 y 5, que está escrito que Jesucristo ya llevó toda enfermedad y por su llaga ya fuimos curados. Entonces tomo esa palabra que habla de Jesucristo y voy a la oración. Y en la oración yo declaro lo que ya Dios declaró en las Escrituras. Ahora con mi boca yo le doy movimiento a la palabra, le doy vida audible con mi boca a la palabra y declaro establecida la sanidad. Y entonces le digo a la enfermedad, enfermedad, tienes que irte del cuerpo, porque escrito está, ya Jesucristo se llevó toda enfermedad y por su llaga yo ya fui curado. Por eso mi cuerpo se somete a la palabra de Dios y mi cuerpo se alinea a la sanidad. Yo me niego a mi enfermedad y reprendo esa enfermedad y desato la sanidad que está en Isaías 53, 4 y 5. Así que son formas de caminar de manera práctica aquí en la tierra, escudriñando la Biblia para conocer las promesas de Dios y con las promesas orar cuando tenemos los problemas. Y en la medida que más oramos, más unción hay, más nos llenamos de fe, más llega el celo de Dios a nuestras vidas para poder seguir orando, ahora ya no por uno, sino por el prójimo. Por eso, este es el principio para la oración de guerra espiritual. Vamos a continuar. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es la gran enseñanza de lo que es la guerra espiritual, lo que es una batalla espiritual. Nada tiene que ver con lo natural. El cristiano tiene que ir a la dimensión de lo espiritual, por eso Jesucristo nos bautiza con su Santo Espíritu, para que a través del Espíritu Santo escudriñemos la Biblia, veamos la Biblia de otra manera. La palabra se abre en el entendimiento para que conozcamos cómo entrar a las batallas espirituales. Cada situación
en nuestra vida personal, familiar, tiene una connotación de batalla. Siempre hay una batalla que librar. Por eso no podemos hacer nada sin la oración. Siempre orando en todo lugar y en todo momento. La Biblia dice, orad sin cesar. Así que no tenemos lucha contra sangre y carne. La lucha no es contra personas, no es contra seres humanos, la lucha no es con el vecino, la lucha no es con el gobierno, la lucha no es entre hermanos en la iglesia, la lucha es contra demonios, espíritus que están perturbando la paz de personas, de familias, de ciudades. Esa es la batalla. Por eso debemos identificar a este virus, el COVID-19, como lo que es un demonio. Vamos a ver un cuadro donde presentamos aquí cómo podemos identificar a este virus como un demonio. El coronavirus es un demonio astuto. Aquí tenemos este virus, de acuerdo a lo que vamos aprendiendo en la enseñanza de la Biblia, se comporta como lo que es un demonio, ataca las células vivas del cuerpo humano y empieza su obra destructora dentro del cuerpo, célula a célula. ¿Cuál es la definición de virus? Es veneno, es un veneno. ¿Qué animal es el que tiene generalmente veneno? La serpiente. La Biblia habla en Proverbios como el vino, cuando una persona toma mucho vino, el vino dice, entra al cuerpo como una serpiente. Y entonces la serpiente empieza a penetrar dentro del cuerpo hasta que da la mordida, hasta que muerde, echa el veneno. Y entonces la persona empieza a ver cosas anormales, empieza a comportarse de una manera diferente. Quiere decir que ese veneno empieza a crear alucinaciones, empieza a crear un escenario diferente a la vida normal, y es allí donde el espíritu empieza a tomar lugar en cuanto a lo que es el alma, la mente, las emociones, los sentimientos y la voluntad del ser humano. Por eso, este virus es un demonio que quiere penetrar. El contagio no es más que un demonio que quiere penetrar al cuerpo. Hay que estar reprendiendo el contagio. Hemos enseñado el poder de la sangre de Cristo. Cuando el pueblo de Israel sabía que el ángel de la muerte iba a pasar, ellos sacrificaron un cordero y la sangre del cordero la pusieron en sus casas. La sangre protege. Por eso hoy la sangre que nos protege a nosotros los cristianos es la sangre del Señor Jesucristo. Pero ninguna bendición de protección es automática sobre la vida del cristiano. Toda bendición tiene que ser aplicada. Tengo que poner por obra la fe. Si yo creo lo que está escrito en la Biblia, que la sangre de Jesucristo es poder, que la sangre de Jesucristo me puede limpiar de todo pecado, que la sangre de Jesucristo me puede proteger, entonces tengo que aplicarla sobre mi cuerpo, sobre otras personas, porque lo creo y lo hablo. Lo que yo creo con mi corazón, lo expreso con mi boca. Y cuando lo expreso con mi boca, está establecido en el reino espiritual. Y los demonios que se mueven en el reino espiritual tienen que apartarse, irse, porque han sido descubiertos en su mentira, ya no pueden permanecer en su mentira y engaño, y entonces tienen que
irse. Por eso tenemos que declararlo con la boca, tenemos que reprender enfermedades, tenemos que desatar sanidades en el nombre de Jesús. Todo lo que atemos en la tierra, Dios lo ata, todo lo que desatemos, Dios lo desata. Atamos enfermedades, Dios la ata. Atamos demonios, Dios lo ata. Atamos el virus, Dios lo ata. Atamos todo espíritu territorial, Dios lo ata. Desatamos la bendición de Dios, Dios desata. Desata sanidad, desata prosperidad, desata paz. Lo que nosotros desatemos con la boca, Dios lo desata. Es un trabajo en equipo entre lo que es la iglesia cristiana y el cielo. Sí, trabajamos conjuntamente. Por eso vemos que Dios no planeó ninguna derrota para la iglesia. Nunca. Nunca. Y la iglesia, bueno, tal como vimos en Mateo, Dios puso la iglesia en la roca, y la roca es Jesucristo. Entonces, en otras palabras, el Dios que tú y yo servimos es un Dios que le gusta la altura, es un Dios que le gusta los montes, lugares altos. Por eso la iglesia está en una altura y lo puso sobre todo lo que dice Efesios 6:12, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo gobernante de las tinieblas de este siglo, sobre toda hueste de las tinieblas. La iglesia está mucho más arriba todavía, porque todo lo que atemos será atado. Dice, lo que ates en el cielo será atado en la tierra, lo que desates en el cielo también será desatado en la tierra. Entonces, en otras palabras, vemos que Dios intencionó, porque la iglesia es la institución más poderosa aquí en la tierra. Así es. Y somos la institución de la palabra de Dios, porque todo lo que declaramos se hace, todo lo que decimos se llega a ser, se cumple. Por ello, no tenemos por qué tener pánico del reino de las tinieblas, porque estamos en una lucha que hasta eso es totalmente desigual, porque el diablo ya perdió en la cruz del Calvario y no va a volver a recuperarse de esa. Simplemente Dios nos da ya al diablo ya masacrado, ya golpeado, para que nosotros le sigamos dando. Es todo lo que ahora sí Dios quiere, ¿no? Que arrebatemos esas promesas, esas bendiciones que ya Dios dio de antemano. Y bueno, el diablo, bueno, él es un imitador, como dice la palabra, un engañador, un padre de mentiras, el padre también de la falsedad. Entonces el diablo ha buscado siempre, ¿no? Desde hace mucho tiempo ha buscado la adoración. Por eso el hecho de que el diablo quiere establecerse en lugares altos, como dice, quiere imitar a Dios. Quiere imitar a Dios, ¿no? Lo vimos como por ejemplo en la Torre de Babel, es un claro ejemplo, ¿no? El diablo quería prácticamente que esa torre llegase hasta el cielo, ¿no? Entonces ahí es donde vemos, por eso Dios tuvo que traer confusión a la tierra, y ahí es donde vino los idiomas, ¿no? El lenguaje. Pero vemos, el diablo siempre ha querido estar en alturas, usurpar montes que son de Dios, y por ello vemos, tal como dice lo que dice Efesios 6:12, ¿no? Nos da una jerarquía, porque el diablo también se mueve en una jerarquía. Así como aquí en México tenemos un presidente, gobernador, alcalde, entonces van hay diferentes... una estructura de gobierno, igual el diablo exacto. tiene su propia estructura de gobierno. Sí, hay diferentes rangos, sí. Pero lo que busca el diablo pues son las alturas. Lo que el diablo ya sabe es que la iglesia está sobre él y sobre sus demonios. Así es. Entonces, por ello... la única institución que Dios estableció para contactar la tierra y el cielo, pasando por el territorio del diablo, aplastando ese territorio, es la iglesia. Por eso sí. El territorio del diablo está en el segundo cielo. Dios está en el tercer cielo. Nosotros estamos en el primer cielo, pero tenemos la autorización de Dios de estar en el primer cielo, librar la batalla en el segundo cielo y llegar al tercer cielo. Nadie lo tiene, solamente sí. La iglesia de Jesucristo. Sí, por eso vemos que Dios puso Pentecostés en un lugar alto también. Sí. Fue en el aposento alto.
porque estamos hablando de alturas. Y ahí es donde vemos, Dios dio nacimiento en alturas a la iglesia. Así es. Por eso debemos conocer lo que está escrito en la Biblia, conocer la verdad de Dios y no caer en los engaños del enemigo. Y es que Nosotros, todo lo que se domine en el pico, ¿no? En altura, tiene un efecto sobre todo lo que está abajo. así es. Es por eso que el diablo, con este virus, ¿no? Quiere dominar una altura para que Sí. todos sean infectados. Y usa mucho la publicidad Sí, engañosa exacto. para meter miedo, temor. Pero el diablo lo que está haciendo es tratar de distraer con su engaño y mentira la verdad. El Señor Jesucristo está pronto a regresar. El Mas, sin diablo embargo, quiere que nos desenfoquemos de la venida del Señor. Mas, sin embargo, la iglesia está mucho más arriba Ujú. que cualquier altura del diablo. La iglesia tiene una altura mucho mayor porque nuestra altura es Jesucristo. Sí. Entonces, por eso, todo lo que estemos atando en el reino de las tinieblas va a tomar un efecto inmediato, porque todo lo que está arriba domina sobre todo lo que está abajo. Sí, y debemos perseverar porque también algunos no entienden de lo que es una batalla. La batalla, la victoria en una batalla está asegurada ya al 100%, pero lo veremos físicamente, posiblemente a través del tiempo. Tenemos que tener paciencia. Por eso libramos batallas de un día, 2 días, 3 días, una semana, meses, años, pero siempre la victoria allí está. Dios nos llamó a un ministerio de guerra espiritual, estamos ya en un aniversario más como ministerio de la Voz de la Alianza, donde Dios nos ha ido enseñando mucho acerca de lo que es la guerra espiritual y hemos enseñado a través de la radio, la televisión y ahora por los medios sociales de comunicación social, hemos enseñado y seguimos enseñando mucho de lo que el Espíritu Santo nos está mostrando con respecto a la guerra espiritual. Por eso, manténganse con nosotros, estamos hablando solamente de Jesucristo, de lo que está escrito en la Biblia y cómo aplicar de manera práctica las enseñanzas de la Biblia a nuestra vida diaria, para que salgamos de victoria en victoria. Dios nos ama, Dios quiere ayudar a toda persona que le crea a Él. Gracias por comunicarse con nosotros. Cada petición de oración la tomamos en cuenta, estamos orando. Oramos mucho por los adultos mayores y por cualquier persona que está enferma o contagiada con este virus. Siempre estamos orando por las personas en su necesidad. Gracias por habernos acompañado en este programa, que las bendiciones sigan con ustedes y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.